Hoy me acompaña en estudios el comunicador agropecuario Alejandro Aguilera, con quien vamos a estar compartiendo un poco acerca de lo que representa el rol de la comunicación rural y su importancia para un país como el nuestro, desde el punto de vista obviamente profesional y así también lo que conlleva todo esto en el día a día de la gente, porque muchas veces no se mide este impacto de la comunicación como extensión rural o herramienta de extensión rural. Así que es muy importante siempre la presencia de o la perspectiva de otros también colegas en ese ámbito para conocer cuáles son los requerimientos que muchas veces la gente va presentando ante este desafío comunicacional y obviamente también la posibilidad que nosotros mejoremos nuestro trabajo para que nos hagamos entender, porque muchas veces los tecnicismos hacen que la gente que no maneja ese lenguaje se confunda un poquito, pero era tan fácil lo que uno quería comunicar, pero se daba muchas vueltas atendiendo a los niveles del lenguaje que se dan muchas veces. Y a los profesionales muchas veces les cuesta ponerse a nivel del que está escuchando. Así que bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Freddy, buen día. Realmente muy contento. Me emociona, Freddy, realmente estar aquí en un medio como este. Quisiera también saludar a la audiencia de Radio La Unión y por supuesto a los que nos siguen por las redes y también por Unión TV. Reitero, me emociona estar en un bastión de la música paraguaya como lo es este medio, ¿verdad? Sí, Y así por tal cual. supuesto estamos aquí dispuestos a debatir un poco de esto que nos apasiona porque el mundo agropecuario es tan amplio y tenemos tantos temas así que de repente digo, bueno, ¿por dónde comenzamos, verdad? Realmente es un abanico muy grande. Queremos entender un poco ese enfoque de cada comunicador, cada estilo, diríamos. Así Sí. que aquí totalmente a disposición. Y reitero, muy contento, ¿verdad? Doblemente contento por el plus de esto que nos apasiona, que es el mundo agropecuario y por supuesto la mejor música del mundo. Siempre yo digo que este medio es uno de los bastiones que se encarga de mantener viva la llama del folclore, así que reitero mi emoción, ¿verdad? Doblemente contento, Frey. Así es, muchas gracias por animarte a compartir con nosotros esta programación. Aparte de lo que representa su rol de comunicador, también él dentro del ámbito privado se vincula a la Universidad de San Carlos, así que es para nosotros un gusto también recibirlo en ese sentido, porque es muy importante ese roce que él está teniendo con los jóvenes, los futuros profesionales que van a estar integrando la grilla productiva de un país que económica y socialmente depende y mucho del campo. Entonces es ahí la importancia de conocer su punto de vista, la perspectiva que tienen los jóvenes en cuanto a ese roce, como mencionaba él, con la realidad, porque en las aulas todo da gusto, el papel aguanta todo, como dicen los más avivados en esta área, pero muchas veces tocar la realidad, conversar con la gente y escuchar sus inquietudes y o también logros es muy importante, y con ello vamos construyendo entonces sinergias que nos permiten positivamente ir acompañando procesos de diferentes realidades, adaptando ese trabajo, adaptando ese conocimiento y aplicándolo de una manera fácil para que todos juntos podamos tirar adelante este carro que muchas veces hace agua por todos lados, pero igual seguimos trabajando, seguimos esforzándonos. Algunos quisieran ser directores de fotocopia, director de impresión hoy mismo, pero eso es otro tema que no escapa de la realidad. Pero había sido las pasantías, nos estaban preparando para ser futuros directores de fotocopias de impresiones en el Congreso, e inclusive en Gobernación, los más avanzados. Entonces, estábamos siendo formados muy bien en las pasantías que desarrollamos en diferentes lugares, pero lastimosamente los cupos son muy limitados en el platillo volador, ¿verdad, Alejandro? Yo me quedo con el ascensorista, El ascensorista. con un poquito más oneroso, diríamos, así que... Pero de por y pichi, todos son directores, No, subdirectores, jefes. superintendente. De por y O ya veí moriajú. asistente del asistente, o baite, De por y hay para auxiliar, todos son jefes, todos son No, jefes, gerentes, directores. No hay pichi. casi Pero que meme y así profesor. que Sí. así es, lastimosamente es un país que tiene fugas económicas muy grandes, no se explican muchas veces, o sea, no es que esto sea
un secreto. Todo el mundo sabía, sino que ahora nomás está ganando mucha notoriedad atendiendo precisamente a los intereses que uno y otro bando van generando para poder estar en el ruido. La política es así, sobre la mesa o cuando las cámaras están encendidas todo el mundo es enemigo, pero cuando se apagan las luces, yo puedo yo fuera o abrazo y beso, y cojo, compartir cabecito, compartir tecito, y nos venden a nosotros la idea de que están peleando. Todos, por no decirlo así, en líneas generales tienen su influencia en lo que está pasando y es un plagueo innecesario entre ellos porque de ahí a accionar prácticamente no existe eso. Realmente, Frey, es una cuestión, si bien este programa y varios tiene enfoque agropecuario, la política no está dispersa, está entrelazada. Claro. Ya lo decía nuestro rector, el ingeniero Ronald Dietze, no tenemos un representante directo o alguien algún parlamentario que represente los intereses del campo. Así que Sí. ese es un enfoque. Ni el campo mismo vota por sus representantes, así que muchas veces es un plagueo, un tiro al aire ya lo que hacen, o un tiro al pie cada vez que van sufragando, porque genuinamente hay muy buenos líderes, hay muy buenos profesionales que están preparados social, política y económicamente como para afrontar los desafíos de un gobierno, pero no tienen cabida ni siquiera dentro de sus gremios, por pensar precisamente en todos, no en lo que representan los intereses de unos pocos. Bueno, los países en vía de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad. Esto lo dijo Santiago Peña, presidente de la República, en su discurso en la COP28. Esto hacía referencia a las negociaciones que el bloque Mercosur llevaba adelante hace varios años ya, más de 20 años ya por decirlo así, que no dan, los europeos no le dan piola, no le dan importancia, porque ellos quieren imponer sus reglamentos atendiendo a una política entre comillas verde. Pero realmente la cuestión está en que es una medida unilateral que busca proteger su comercio, su agricultura, su industria, a su gente, por sobre todo, y en detrimento de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de producir más y más barato. Ellos están acogotados de impuestos, acogotados de subsidios, altos costos de producción y por ende, entonces, la competitividad que tienen, comparándola con el Mercosur, es muy escasa. Entonces, ¿qué manera de perjudicar a la producción local, regional? Aplicando normativas incumplibles para más de 244.000 pequeños productores de hasta 50 hectáreas, que van a haber truncado sus posibilidades de exportar, y si la política sigue insistiendo en negociar con el bloque europeo, entonces ponerle un freno de mano a nuestro desarrollo. ¿Y qué va a generar esto? Más pobreza. ¿Qué trae más pobreza? Hambre. ¿Qué trae el hambre? Inseguridad. ¿Y qué trae la inseguridad? Ya sabemos a dónde va a parar esto. Entonces, complementar este tipo de acciones con las políticas locales versus las internacionales o mirar a otros mercados es necesario. Pero ¿cómo hacer para que nuestra gente o nuestra política entienda esto? Ahí ya es otro tema. Porque muchas veces, como les decía, bajo la mesa pasan muchas cosas que nosotros a veces no comprendemos, pero que tarde ya nos enteramos. Pero lo que nos trae hoy en la programación es la comunicación rural. ¿Cómo ha ido evolucionando esta herramienta de trabajo con el correr de los años? Es muy raro escuchar o ver inclusive programaciones rurales en los grandes medios o en distintos medios, debido a que se lo considera todavía una actividad no muy importante para muchos, pero en realidad 3 veces al día están presentes en nuestras mesas, Alejandro. Totalmente, Frey. Y si me permitís, me tocaste la llaga al tema anterior, si me permitís, ¿verdad? Este tema de la Unión Europea, ¿verdad? Generalmente veníamos en los simposios durante el año y siempre saltaba el mismo tema. A ver, Unión Europea, ustedes que son el bloque que más contaminan, ustedes que son el bloque menos verde del mundo, están a punto de una tercera guerra mundial. ¿Por qué ustedes habrían de imponernos a nosotros aquí en Sudamérica o América en general nuestra manera de producir? Sí. Se me quedó ese tema, porque saltaba en cualquier simposio, en cualquier capacitación, siempre en el enfoque agropecuario. Así que era
Es como que voy a anotar esto, dije, para que no se me olvide. Realmente no necesité anotar algo que se me quedó en la cabeza porque es una verdad que surgió. Y escuchamos en todo momento que quieren reducir el hato ganadero, que tenemos que... El sistema silvopastoril no cuenta como verde, nos dicen. Sí, Guatamina, Freddy. sí, y es una ¿Cómo? alimentación natural. Totalmente. Venías hablando hace rato de la carrera forestal. Ujú. Por favor, la agroforestería es parte del mundo agropecuario hace tiempo. Sí, No puede ser que eso digan no cuenta. Basándonos en qué? En argumentos más ideológicos que científicos. Por favor, así que las veces que me toque un micrófono o cuando tengamos alguna charla informal con alguien que tenga un enfoque que se le parezca a esto que quieren poner en la Unión Europea, siempre le voy a repetir lo mismo. no, es terrible el tema que se da atendiendo a precisamente el marginamiento que se le hace a muchos productores. Las imposibilidades de estos, atendiendo al nivel tecnológico con el que trabaja. Ayer estaba tocando esto, el nivel tecnológico, la genética utilizada, el tema de los precios muy inestables y obviamente los márgenes que impedirían contratar o subcontratar nuevamente también gente que esté certificando o los propios trámites para que cada vez que vaya a exportar tenga que emitir un dinero importante para ese fin, destinar su producto a la Unión Europea. Pero ¿por qué la Unión Europea? Si preguntarán algunos, es el mercado más cercano que tenemos, es un mercado grande y más cercano. Llevar a otros destinos la producción sería más costoso y atendiendo a que las empresas le quitan un porcentaje al productor por transportar el producto que ya compró la empresa, es algo ilógico, pero sucede. Entonces es un sobrecosto para el productor propiamente hablando. Totalmente, Freddy. Ahora sí, ya me descargué con ese tema. Volvemos al tema central, así que ya Así tal cual. lo venía Bueno, diciendo, ¿verdad? sí, pero es muy vinculante, atendiendo a que hablamos de Paraguay, debe promocionar su agricultura, debe promocionar su ganadería. Hay miles de pequeños productores que están trabajando muy bien, están haciendo bien las cosas, pero les falta visibilidad y a veces inclusive voz. Totalmente, bueno, de eso también, reitero, en los simposios y en los debates surgen siempre esto, ¿verdad? Veníamos hablando de tecnificación, por ejemplo, en el sistema silvopastoril, veníamos hablando de la genética, tanto en trigo Sí, como en soja, pero siempre en el momento de las preguntas, algún productor, algún que otro productor decía, bueno, si no se vale, a nojetan de tanto kilo, tanto, pero tengo problemas para ubicar. ujú, ¿Y qué pasa? Los acopiadores calladitos, ¿verdad? Los distribuidores calladitos, sí, los supermercados retail, el sistema retail calladitos, más que... todavía. Ok, entonces bueno, ahí entramos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no mostramos cuál es el problema de meter estos enfoques, ¿verdad? Tanto el productor, la parte macro, que son los números que tanto el Senaxa, el BCP, la CAPEX, la Sí. FECOPROT nos mandan, ¿verdad? Nos dicen, mira, estos números tan lindos. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué pasa entre el pequeño productor o los comités productivos Sí, y los acopiadores calladitos? O sea, eso es un punto que yo siempre quiero ponderar. Las veces que nuestros oyentes y mismos estudiantes te dicen, ¿verdad? Vos hablas con algún presidente de la Asociación de Criadores de tal raza o comité de productores frutícolas, ¿y qué te dicen ellos? No, o sea, yo pagadores, es una producción excelente. sí, Pero ¿qué te dicen los números macro? Bueno, Freddy, mira, el principal importador de soja, por ejemplo, es Argentina. Pero ¿qué es lo que hace Argentina de tanta soja, verdad? O sea, de Argentina sale soja a China, por ejemplo, como soja argentina. sí. Lo mismo pasa con la carne, que el Brasil lleva nuestra carne de mejor calidad y de Brasil sale como Carne carne brasilera. brasilera. Sí, es una realidad. La Entonces digo, triangulación es así. ¿qué pasa acá, verdad? O sea, que realmente tenemos nosotros un problema de enfoque, de visibilidad. Habría que ver un poco, analizar más profundamente, ¿verdad? Porque reitero, es un cassette. Vos hablas con algún comité productivo y te dicen, no, o sea, yo pagadores, Sí, sí, los precios que reciben los productores muchas veces son muy ajustados, salva el costo de producción y hasta ahí. Pero ¿qué pasa con ellos? Si bien es cierto, salva,
no le permite realizar inversiones. Y al no realizar inversiones se queda en el tiempo atrasado, no aplicando tecnología, no aplicando genética, rendimientos cada vez más pobres, suelo cada vez más compactado, dejado, pastos en mala condición, ganado flaco y por ende cierra establecimiento y un productor menos. Sabemos bien la implicancia que esto conlleva. Menos producción, menos ingresos. A nivel macro estamos bien, fantástico. A nivel micro, decía Alejandro, la inquietud. Los pequeños productores producen los alimentos que más cotidianamente consumimos. Los tomates, lechuga, acelga, repollo, las hortalizas en general. También producen, ya complementando ese guión de la producción minifundiaria, se da la ganadería, la producción de carne, la producción de aves, cerdos, vacas, toros, novillos, lo que fuere, para complementarse. Y la alimentación que de estos viene de la soja, del maíz, del trigo o de cualquier resto industrial que se vaya generando. Entonces no es un versus, es una complementación. Pero muchas veces cómo complementar equitativamente es lo que uno se pregunta. Entonces surgen ahí las preguntas de los productores. Totalmente, Freddy. A ver, te doy otro ejemplo. Hace unos meses estábamos en pleno simposio de siembra directa. Y en el momento de las preguntas estaba moderando el ingeniero Cubilla, el presidente de la FEPASILLA, ¿verdad? Y las preguntas eran de ese tono, no le preguntaban cosas de suelo. O sea, ¿Sí? o sea que, a ver, yo productor, ¿dónde ubico mi producción? Decía, yo productor, ¿a quién le reclamo el camino que se cierra cuando llueve? Te decían, Sí. a ver, es tan amplio esto. Entonces volvemos a la pregunta anterior, ¿verdad? Es muy vinculante. ¿Qué es lo que pasa, verdad? O sea, que estamos hablando de suelo y mira que el nivel de los disertantes era estamos hablando de nivel superlativo. Por ejemplo, el profesor Ken Morilla, estaba también el ingeniero Ronald Dietz, o sea, grandes avesados en lo que es producción en sí. Sí. Pero esta parte complementaria, ya sea la logística en este caso, la administración, no solo del producto en sí, sino que también de los ingresos, ¿verdad? Por supuesto. O sea que es, a ver, en la UNA, por ejemplo, ahí ya, lamentablemente, están ya por jubilarse varios maestros que siempre mencionan esto, ¿verdad? Te dicen, bueno, el productor es bueno sacando una buena sandía, sacando una producción interesante, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? No hay una universidad o hay pocos cursos que hablan del marketing agropecuario, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos honrosas excepciones de planes que hacen que omiten la intermediación, ¿verdad? O sea, del productor a tu mesa, A la ¿verdad? feria, sí. Totalmente. Así que habría que ver un poco de ese lado, pero es muy poco, ¿verdad? Es muy poquito aún. Es una muestra insignificante, por decirlo así, pero muy representativa de lo que se puede lograr. Las ferias agropecuarias inyectaron millones y millones de guaraníes desde su realización, pero involucra a una determinada región en determinado tiempo. ¿Cómo hacer para que esto vaya dándose los 365 días del año, albergando a más productores? Es la pregunta. Pero también no hay que tener en cuenta que los productores, muchos de ellos también son muy caprichosos. Totalmente. Si hay Sí, paz, ya pues sí. ya pues ya Sí. y muchas veces cuando el mercado está demandando sandía, queremos hacer limones. Totalmente, sí, sí. ¿Se entiende, verdad? Sí, Que yo sí. quiero hacer solamente lo que a mí me gusta hacer, no lo que el mercado está Ah, imponiendo. un Entonces, PAPC se vale, te sí. dicen, sí. Entonces ahí va quedando relegado. Hay productos que tienen mucha salida, tomate, locote, sandía. Hay momentos en los cuales no hay. Entonces ahí se entra con productos fuera de temporada y la rompen. Pero hay también productos que permanentemente vamos teniendo y que no precisamente generan mucha renta. Claro, por ley de oferta y la demanda, ¿verdad? Sí. Así que veníamos diciendo fuera de aire, bueno, estas ferias, ok, están en un nicho bien específico, ¿verdad? Entonces, a ver, quizás le dedicamos también nosotros a visibilizar eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la producción alternativa? Con el rubro frutihortícola, por ejemplo. La proteína alternativa, Freddy, en Altos está la productora más grande de conejos, por ejemplo, ¿verdad? A ver, otro rubro que según nuestros estudios... Pato. No, a eso iba a ir, ¿verdad? El pato y el pavo. No tiene un rey, o sea, no hay un cetro, no se puede decir fulano de tal o tal establecimiento es el rey, el pionero, el que más abarca. No, Sí. los hoteles tienen que salir a buscar a los barrios, si vale el término, ¿verdad?
a los establecimientos a ver quién tiene una buena producción de pato. Y no solamente que te saquen buenos animales, sino que sea sostenible, que cuando yo venga la próxima semana tenga la misma cantidad o el triple, ¿verdad? Y la misma calidad, por sobre todo. Sabemos Totalmente, bien. sí. Entonces, en ese conjunto de cosas se va notando en las ferias precisamente una idea de lo que se tiene que venir haciendo. Somos muy seguidores de las ferias organizadas por el MAC en conjunto con la UNOPS y la ITIPU, en donde vemos los productores han salido de ese molde tradicionalista de Sheikwa, Yapojaisha, Hacienda Yapoja o Alema. Entonces, se le viene educando, se le viene trabajando también la parte psicológica para que puedan ir cambiando la presentación, cambiando la forma en la cual vienen trabajando, entonces ofreciendo productos permanentes de diferentes categorías. Entonces, mencionaba la disponibilidad. Prácticamente a finales de año lanzaban ellos un catálogo de productos agropecuarios en donde precisamente hablaba de algunos productores que posiblemente puedan abastecer la demanda de alguna que otra cadena restaurantera u hotelera. Entonces, es una gota en un universo muy grande que se va dando, pero que involucra el trabajo de la extensión rural. Y es ahí a donde vamos. La comunicación entra dentro de esto en forma muy importante para que los productores tengan una idea de cómo ir avanzando o a quién acudir para que puedan seguir progresando en sus intenciones de mejorar la cantidad de productos que ofrece y por sobre todo también cuidar la calidad, que es muy importante, Alejandro. Totalmente, como venía diciendo Freddy, volvemos a este punto, ¿verdad? A ver una copia. ¿Qué pasó en la pandemia? Apareció una persona que te decía, mira, yo te puedo llevar a tu casa lo que pidas. Ok, yo quiero un combo, te decía. Y en una cajita tipo esta de tomates te ponía papa, te ponía lechuga, Sí. cebollita, miel, huevo. ¿Y qué pasa? Este intermediario, no sé cómo llamarle, no tiene una parcela de nada. Era un Sí. acopiador. ¿Y quién se llevaba los méritos? ¿Quién ganaba más plata? ¿Quién tenía más visibilidad en redes? Los medios lo presentaban como un emprendedor. Claro. Y siendo que este intermediario Se forraba. se borra plata, ¿verdad? Más Y ese- impronto, pero es parte del negocio. Totalmente. Es parte del negocio. ¿Y No, cómo no quedaba es el productor? No es que quedamos, no es que lo No, dimos al intermediario. al contrario, pero le admirábamos por es- su... le admiramos por la versatilidad de negocio y en la cual obviamente pudo incursionar para poder ofrecer un producto o productos a valor diferenciado con una presentación adecuada que atrajo a la gente y vendió y vendió y vendió. Pero el productor pues se dedica solamente a producir. Solo a producir, sí. Entonces, por más que trabaje en una asociación, por más que trabaje en un comité, todos son productores, ninguno es vendedor. Y ahí es en donde se tiene que activar ese chip de subir a un nivel más dentro de su escala de trabajo y destinar, no muchos le dan a sus hijos la posibilidad, o sea, le gusta la posibilidad de que sus hijos vayan a trabajar nuevamente al campo, sino que quieren que salga un pasito más adelante. Hoy soy licenciado, hoy soy ingeniero, hoy soy abogado, profesor, enfermera o lo que fuere. Pero, mientras tanto, la agricultura genera trabajo. Ese pequeño nivel, ese pequeño peldaño más puede generar entonces una excelente línea de producción. Y de ahí también buenos vendedores. Totalmente, Freddy. A ver, te doy otro ejemplo que me toca muy de cerca. Los hijos de los ganaderos ya no se vuelcan a estudiar agronomía, perdón, no se vuelcan a estudiar administración agraria, sino que te dicen, no, yo crecí entre las vacas, yo entiendo mucho de lo que es la crianza de ganado. Sí. Voy a estudiar zootecnia. No, ya entiendo. Prefiero estudiar mejor marketing o administración agraria o quizás hacer ya después un posgrado en ventas. Lo mismo, los hijos de los productores del mundo agro, te dicen voy a estudiar zootecnia porque a partir de lo que yo produzco quizás me va a ir bien produciendo los propios balanceados para proveerle a los establecimientos Claro. que están cerca. Buscar ¿verdad? encajar, sí. Totalmente. O sea, hay una generación que ya tiene esa visión, ¿verdad? Sí, sí. Buscan cursos no solo de ventas,
también de lo que es marketing en el mundo agropecuario, que hay muy escaso, es muy escaso. Entonces, te reitero, Freddy, hay que ver un poco por hacia dónde van las nuevas tendencias, ¿verdad? Hablábamos recién de la proteína alternativa, hablábamos recién también de que los establecimientos ya no están contratando veterinario, están contratando un zootecnista que te puede salvar hasta un punto quizás al animal, pero también te puede hacer un tratamiento a tu planta, como se dice en lo que es sanidad vegetal, ¿verdad? El zootecnista está teniendo esa doble visión. Doble función. Totalmente. Sí. Entonces, ok, reitero, Freddy, es tan amplio el mundo agropecuario que tenemos que ver un poco cuáles son los pilares, ¿verdad? Por eso quiero resaltar nuevamente este tema de los acopiadores, ¿sí?, en su real dimensión, ¿verdad? Quizás muchos productores, los clásicos, se acostumbraron a trabajar con el acopiador porque ya tienen un lugar donde vender fijo, seguro. Si bien el precio no es tan bueno, pero dicen, no, yo ya acostumbramos a ese. Sí, así, ahora lo seguro. Para, obviamente, la prisa por generar recursos muchas veces en el día a día genera este tipo de oportunidades para que otros aprovechen esa coyuntura. El productor, obviamente, al ver mucho stock en su depósito o en donde tenga embolsado su producto, quiere salir, quiere despegarse de eso. Entonces viene un fulano X y te ofrece tanto, te ofrece esto. Y ahí es en donde muchas veces, al no tener una estructura para mantenimiento o refrigeración de su producto, es en donde se apura y malvende. Por ende, vamos a traer al problema económico, social que se genera detrás de todo eso. Y es una vuelta, es un ciclo vicioso que genera entonces muchas situaciones que escapan al entendimiento. La migración rural, escapan posteriormente a esto, o se da después de esto la llegada a las ciudades, aprovecha todo lo que tenía económicamente hablando, ocupa la recoba, entonces me baño planeta, hoy construimos mondaja, hoy construimos drogadicto. Entonces, un problema de seguridad para nosotros en las ciudades también posteriormente. No es que digo que todos, pero pasa. Totalmente, y ahí se da otro gran fenómeno de la migración, ¿verdad? Un extranjero, estos orientales vienen acá y te dicen, mira, si esto era mi país, eso que vos tenés ahí como jardincito, yo te iba a tener ahí una huerta, sí, horizontal, pero mira, para producir mi propio alimento, te dicen, ¿verdad? Vienen otros, a ver, acá más cerca, colombianos, peruanos, y te dicen, pero tanto suelo productivo tienen que estar ahí ocioso, usan para pastura, no usan la diversificación. Se vuelven locos, Freddy. ¿Sí? Se vuelven locos. Lo mismo, aquí nuestros hermanos extranjeros fronterizos te dicen, pero ustedes tienen energía eléctrica barata. ¿Qué hacen que no están ya produciendo kilos y kilos de pescado, por ejemplo? Te dicen, ¿verdad? Y paraguayamente, nosotros, bueno, pero nosotros somos aquí, ¿cuántos? 7 millones, somos muy pocos. ¿Y quién te dice que va a producir para Paraguay? Acá en Brasil hay una demanda gigantesca. O sea, es tan amplio todo esto. Y reitero, en nuestro estudio saltó la proteína alternativa. No solamente pavo, sino que también este tema del pescado. ¿Y por qué? Porque tenemos un gigante como Brasil y Argentina que compran, es decir, demandan lo que producís. Sí. El problema está en el nexo. Y también ahí volvemos al tema de la comunicación. Habría que mostrar también un poco desde nuestro lugar, ¿verdad? Ese desfasaje que hay, ¿verdad? Pasó algo similar con el tomate hace poco. En la Argentina, por algún motivo, no entraba de contrabando. ¿Por qué? Porque la demanda en Argentina se disparó y la producción tuvieron problemas con el tema climático. También. ¿Y sí, qué te dice el productor acá? No, yo produzco tomate con cautela. ¿Por qué? Porque voy a vender, pero después hay un embate, como una tromba de contrabando y no vendo nada. Termino sí, tirando. Así es. Entonces, está todo entrelazado, Freddy. Quiero entender un poco cómo hacemos nosotros para abarcar todo. Porque por un punto, o sea, desde nuestro lugar queremos también proteger al productor. Sí. Pero no podemos dejar atrás los números macro. Y tampoco podemos dejar atrás las problemáticas que tiene que ver con el tema de la legislación. Los productores te dicen, pero mira, me viene, ¿cómo que se llama? Antes la SEAM, el MADES, ¿verdad? Te vienen con que el tema de estudio ambiental, que vienen con el tema de impuesto inmobiliario. Y esto nos va en contra de nosotros los productores, te dicen. Sí. Sin embargo, los grandes establecimientos que cumplen todo con su papeleo,
te presentan un producto con un packaging impresionante y le terminan vendiendo. O sea, a ver, ¿cómo hacemos? Los gremios de la producción hacen bien su trabajo, pero quizás no están representados por otros sectores, no abarcan todo, Fred. No abarca todo y precisamente es eso. En vez de facilitar, el Estado ser un facilitador, es un complicador. El Estado debería de, bueno, yo quiero producir algo, presento mis documentos y a medida que voy avanzando en mi proyecto, voy haciendo los pagos de los cánones correspondientes para no tener complicaciones en lo que respecta a mi línea de trabajo. Pero si de entrada me dice, tengo que poner 10 millones, tengo que poner 15, 25, 30, 50, hoy nace, ni una semilla de pasto, entonces ahí se frena toda la posibilidad de desarrollarnos económicamente. ¿Y cuál sería la ventaja competitiva de Paraguay? Poder ofrecer productos que en los otros países no están haciendo, o sea, un producto diferenciado, un producto que los otros países no estén consiguiendo. Pues nosotros tenemos una banana de calidad, por ejemplo, que Argentina produce banana, pero trae de Ecuador también. Y comparando la banana paraguaya con la ecuatoriana, la paraguaya le gana lejos. Tenemos volumen, poquito, pero hay algo interesante que se está haciendo. Piña también va llegando. Entonces, hay líneas de productos y productos que van a 6 minutos. 5 de la mañana. Ya estamos a 10 minutos de cerrar Amanecer Agropecuario en su edición de día viernes, en donde muchas realidades políticas en este mes de enero han movido el avispero, han dejado muy turbio todo lo que conlleva las intenciones de mejorar el país, tanto de uno u otro bando. Daipor y Santo, todos tienen algo ahí que ensucia su discurso populista muchas veces, o nos venden videos de TikTok como si fuesen soluciones para los problemas del país, lo cual es una pérdida de tiempo tremenda. No sirve absolutamente para nada, ridiculizando a su oposición o a su contrincante, por decirlo así, político, pero absolutamente en nada suma. Lo que necesitamos son proyectos que se ejecuten tanto a nivel vial, a nivel educativo, a nivel productivo, porque si tenemos todo eso, vamos a tener salud. Vamos a alimentarnos bien, vamos a ser vigorosos, fuertes y poco o nada nos vamos a enfermar. Si tenemos la educación necesaria, vamos a poder emprender cualquier tipo de actividades. Vamos a ser productores, agropecuarios, vamos a ser productores, vamos a ser ingenieros, solucionando problemas viales, vamos a ser lo que querramos ser. Hay gente de Paraguay que está trabajando en la NASA, hay gente paraguayos que están enseñando en universidades muy prestigiosas. Tenemos el potencial, tenemos la capacidad. ¿Qué pasa? La política nos está ahogando, el fanatismo por los colores. Pero como bien decía, nadie es santo, todos tienen un algo. Por eso hoy día están saliendo los salarios, se están ventilando los salarios de cargos que son absurdos y que tienen sueldos que no justifican esa función. ¿Y qué se va a hacer después? Se podrían eliminar esas direcciones, nivelar los salarios de esos funcionarios acorde a la realidad país, porque tenemos 80 diputados, 45 senadores. Es muchísimo para un país tan chico. ¿O qué pensaba Alejandro? Totalmente. ¿Y dónde nos atañe a nosotros, Freddy? Esto está por colapsar. ¿Y de dónde va a sacar plata el Estado para seguir manteniendo esto? Están mirando con cara al campo. Están queriendo meter más impuestos al campo, sí, a la producción. Por favor, Freddy, no. Prestamos aquí, prestamos allá y al campo claro, le van a enchufar. Y no solamente al campo, a nosotros también. Totalmente. ¿Por qué? Porque va a ser más caro nuestro estilo, nuestra comida. Va a ser más cara nuestra cervecita, nuestra gaseosa, nuestro juguito, nuestra ida al gym, nuestra comida keto. Todo va a ir por las nubes porque los impuestos van a venir con todo. Están viniendo por nosotros. Así que es algo preocupante mientras no se corrija este despilfarro económico que se está dando. Es increíble, el campo le está proveyendo a este país más del 43, casi 44% de mano de obra directa. Freddy, el 45% del Producto Interno Bruto es producto del campo. Y otro dato no menor, actualmente Paraguay está produciendo alimentos para casi 80 millones de personas, sí, más de 10 veces de su población. ¿Y qué es lo que dicen las proyecciones? Que de aquí, ni siquiera 2030, creo que se redujo eso, que vamos a ser
más de 10 mil millones de personas a nivel mundial. Entonces, Somos muchos. lo están mirando a Paraguay como una reserva natural de alimentos. O sea, en la traducción le dicen la heladera, porque Sí. guardamos los alimentos. Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar preparados para ese embate que se viene, esa demanda. Pero si el Estado ni siquiera, no estamos pidiendo beneficios, no estamos pidiendo subsidios, simplemente que generen un escenario propicio para que se produzca, para que el productor se luzca, diríamos, para que sea un poquito más fácil producir. Nada más, Claro. no le estamos pidiendo subsidios, Freddy. Sí, es lo que decía. El Estado tiene que ser un facilitador, no un complicador como actualmente lo está haciendo. Dejar a los productores trabajar libremente porque saben producir. Tampoco es dar el pescado y ya eso de enseñar a pescar es poco o nada porque la gente ya está sabiendo qué hacer. Lo que pasa es que tenemos que dar la facilidad para poder vender ese pescado, así tal cual es. Son las 5 de la mañana, 51 minutos. Alejandro Aguilera, comunicador agropecuario, nos acompaña aquí en Amanecer Agropecuario. Le agradecemos mucho su gentileza y su tiempo para venir a compartir sus opiniones, sus ideas, también lo que representa esta función de hacer llegar sus conocimientos en esta programación. Bueno, vamos a ver unos cuantos minutos, vamos a aprovechar entonces este espacio que nos cede la Unión AM para poder conversar. Bueno, Alejandro, decías lo de las proteínas alternativas. Comemos oveja, comemos cabra, pero muy esporádicamente. Peces, si bien es cierto, hay un aumento considerable del consumo, igual hay una deficiencia en cuanto al promedio que debe consumir una persona. Hablamos de conejo, pato, pavo, que Pavo. es algo raro, pero que también El pavo está. tiene un dato interesantísimo, Freddy. Israel, que es un aliado nuestro, un aliado tanto comercial como también en las relaciones diplomáticas, consume casi 20 kilos de pavo per cápita al año. ¿Y de dónde se surte? De otros países que no son buenos productores o que tienen condiciones quizás desfavorables comparando con lo que es Paraguay. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nosotros no le estamos vendiendo pavo? Bueno, Israel ya es lejos, ¿no? Aquí en Brasil que consume más que nosotros, ¿verdad? O algunos que otros nichos aquí no tenemos. Tenemos un rey del pavo, no tenemos un establecimiento que sea especialista. Sí. Entonces, a ver, nuestros países vecinos están trayendo genética europea, por ejemplo, el pavo macho está alcanzando casi 27 kilos. Y bueno, pero ¿y si nosotros aquí, qué dicen los números? Nuestra exportación decimos carne aviar y es pollo nada más, ¿verdad? No Sí. tenemos otro. Y bueno, ¿por qué pasa? ¿Por qué no vamos por esos lugares que hoy no están teniendo un cetro o un rey? Entonces digo, también los pioneros o los que tuvieron la visión de destinar un porcentaje de sus ingresos tanto a la investigación, que es importantísimo, Sí. como también al estudio de mercado. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de una buena administración, Freddy. Eso es algo importante en lo cual han ido evolucionando, están evolucionando los diferentes centros educativos de nuestro país, invirtiendo en educación. Hay un apoyo muy interesante también en las estructuras de presupuestos para que se destinan, en caso con así, por ejemplo, para, por cierto, mayormente muy mal utilizado ese presupuesto. Atendiendo a el copamiento de ciertas ideologías antiproducción en lo que representa un recurso público que debería impulsar investigaciones para, por ejemplo, mitigar el impacto de la expansión productiva que posiblemente pueda darse en nuestro país y aprovechar mejor los recursos disponibles natural y económicamente hablando. Entonces, surge ahí lo que les mencionaba hace rato, la oportunidad de vender productos diferenciados. Alejandro estaba hablando acá de pavo. Israel consume mucho pavo, pero como bien decía, queda lejos. Pero igual productos paraguayos llegan a Israel. Llegan totalmente. Cerdos que llegan a Cerdos, Taiwán, sí. que es mucho más lejos inclusive que Sí. Israel. Entonces, hay posibilidades. La cuestión está muchas veces en promocionar mejor estas ideas y subirnos al tren de lo que ya sabemos, no querer inventar la rueda. Totalmente. Y aquí otro, antes, ya que para cerrar, Freddy, porque ya se nos va el tiempo. Tenemos todavía hasta Tenemos las 6, te- hasta ah, las 6. correcto. 5 minutos más nos regala Cristian, así que Mira, qué adelante. gusto. Vamos a darle un regalito de fuentes. Freddy, camarones. La cooperación técnica de China-Taiwán allá en Eusebio Ayala Ujú. están produciendo los primeros camarones criollos, paraguayos, ya han nacido aquí. Y, a ver,
volvemos a lo que veníamos diciendo en bloques anteriores. ¿Quién come camarón en Paraguay? Pero ¿quién te dice que vamos a vender a Paraguay? El que está demandando camarón es Brasil. Brasil Sí. está comprando camarón de Ecuador, de Perú, que ya no son frescos. Ellos le dicen, a ver, en la traducción de los brasileros, los vuelos internos. O sea que es más cerca o es más fácil, diríamos, llevar del departamento central o quizás ya lo que sería el este, camarones producidos ahí, a los estados del sur, que son los grandes consumidores. San Sí. Pablo, Río Grande do Sur. ¿Por qué? Porque las grandes camaroneras brasileñas están en el nordeste y a ellos les es más rentable vender al exterior que vender a su propio Sí. país en estado. Logísticamente hablando, sí. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Que ahí está el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Allá le vemos a los técnicos taiwaneses allá en el Ciudad Yala, ahí inclusive están, y esto ya aparte, ¿verdad? Están experimentando con clorela y espirulina, que es a la par de la producción de peces que están teniendo ahí con el proyecto Surubí, el proyecto Pacú, incluso salmón del Paraná, la boga es el yu La que le boga. decimos, imagínate. Sí, Mishima y Nahobe, Centro de Alevinaje de Ciudad Yalaguabe, porque están investigando, están ampliando la línea de investigación y por sobre todo estamos muy acostumbrados a la tilapia, al pacú y al surubí, que está entrando recientemente. Pero como bien mencionaba también, esas proteínas alternativas se están investigando y que buscan un mercado. Tenemos la producción agrícola necesaria como para poder proveer de alimentos a esas categorías animales o bien generar alimentos de otras bases que complementan también la energía que proveen los granos con la proteína necesaria para que estos puedan desarrollarse adecuadamente y tengan el peso ideal para poder ser exportados a mercados, como bien mencionaba él, del sur de Brasil, que demandan o comen lo que sea, porque Brasil son, ¿cuántos? 200 millones de personas. Millones. Incluso, Freddy, te cuento otra información producto de nuestra investigación. Estos establecimientos de Campo 9 están experimentando con el bagre africano, ya en una cruza ya con el bagre aquí sudamericano, y está saliendo una especie de surubí pintado ahí. Quizá el tema de los permisos y qué sé yo, están ahí en trámite, Sí. pero no deja de ser una buena alternativa porque ya están generando esa resistencia a la baja concentración de oxígeno en el agua, a nuestra temperatura. Sí. Es una especie de mandí evolucionado, le dicen allá los productores, ¿verdad? Así que está muy, muy interesante ese rubro que, reitero, no, si aquí no tenemos ese alto consumo, bueno, veamos los otros mercados, ¿verdad? A ver, este tema hace poquito se volvió a habilitar a Israel la exportación de carne con hueso, por ejemplo. O sea, están hambrientos ellos de nuestra producción. ¿Por qué no venderle camarones, pavos, lo que demandan? O sea, hay que ver un poco ya cómo se hacen los cultivos, la diversificación, Sí. también en el tema de la zootecnia, ¿verdad? Y cambiar nuestros hábitos, o sea, ir cambiando también nuestros hábitos de consumo, porque estamos muy cómodos consumiendo carne vacuna, ya sea puchero, el que puede carnaza, el que puede lomito, rabadilla, lo que fuere. Otra línea es el pollo El pollo, y sí. el cerdo. Hasta ahí. Poco o nada de pescado. Y si hablamos de este tipo de proteínas que estaba mencionando Alejandro, sí que es mucho más remota la posibilidad de que lo consumamos, salvo vayamos a un establecimiento pecuario y el que nos recibe nos regale una cena a base de cabra u oveja. Oveja, sí. Y el conejo yo le tengo cierta Te da compasión, pero penita. es una Sí. proteína alternativa muy valiosa por las bondades nutricionales que este ofrece. Y si es que vamos a lo exótico, a los camarones, a los iguazú, al bagre ya también cruzado y esas cosas, pues bueno, se amplía el panorama y por ende también las opciones que se tienen para poder consolidar mucho espacio que tenemos en tierra y en agua utilizable para esos fines productivos. Esperemos, Freddy, que cuando se habiliten más mercados de la carne y cuando empiece a escasear la carne, porque en algún momento va a pasar eso, Freddy, Sí, en algún momento ahí vamos a empezar a mirar a la proteína alternativa. sí, ¿Y, qué, porque el costo va a estar subiendo paulatinamente. Y- Está subiendo luego ya, ¿Y pero quiénes se van a forrar? A ver, en la zona de Misiones conocí varios establecimientos que están desarrollando una genética en ovejas que parecen unos cerdos de 200 kilos, pura proteína de baja concentración de grasa. Y eso no llega aquí ni en ningún lado, va todo afuera, Freddy. Entonces, así es. volvemos a eso, ahora sí. Muchas gracias, Alejandro, por tu acompañamiento aquí a Amanecer Agropecuario en la fecha y vamos a estar
consolidando esta y otras visitas a través de lo que representa este espacio comunicacional destinado a la gente de campo y por sobre todo traer ideas frescas, ideas renovadoras y por sobre todo esperanzadoras para nuestra gente. Por favor, a las órdenes, y le reitero, para mí siempre gustoso de estar aquí en este bastión de la música paraguaya y también de lo que es la información agropecuaria, Freddy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hora de programación. Le destinamos ya nuestro tiempo a lo que representa el cierre de Amanecer Agropecuario y enseguida Cristian, el profe y la hermosa señorita que los acompaña va a estar ofreciendo estas y otras informaciones más aquí por la 800 AM Radio Lano. Hasta pronto.